La siguiente etapa del proceso nos dice entonces, una vez, bueno, que se vierte un líquido 1, es decir, abrimos la válvula 1 hasta alcanzar el nivel medio del tanque. Y una vez se alcanza el nivel medio del tanque, se empieza a verter el líquido 2, es decir, se cierra el 1 y se abre el 2. ¿Qué significa eso para nuestra máquina de estados? Aquí en la etapa 2 empecé a verter el líquido 1. Cuando el sensor de nivel medio se active, ¿sí? Que es este que tengo acá, cuando el sensor de nivel medio se active, lo que voy a hacer es que voy a cerrar esa válvula y activar la siguiente. Entonces aquí voy a tener otra etapa, que ahora va a ser la 3. En esta voy a apagar la primera válvula y voy a encender la segunda. Ahora la transición de esta etapa a esta etapa se hace cuando el sensor bajo se pone en 0. Recordemos que 0 es el estado activo de los sensores. Entonces cuando el sensor medio, perdón, se ponga en 0. Esta va a ser la condición para la transición de la etapa 2 a la etapa 3. Bien, entonces acá en mi Atmel Studio, la transición de la etapa 2 a la etapa 3 entonces va a ser si el sensor medio se me pone en 0. Eso significa que se activó. Apago la válvula 1 y enciendo la válvula 2. Incluso si yo no me quiero acordar cuál es el estado activo, si 0 y el 1, yo lo que podría hacer aquí es definir también una constante por acá y definir que el estado activo va a ser 0. Y listo, aquí ya puedo simplemente comparar si el sensor medio está en estado activo, entonces apago esta válvula y enciendo la siguiente. Estas acciones son de la etapa 3. Aquí lo único que sucede es que si esto se da, hace la transición, es decir, ejecuta este paso que está aquí. Entonces aquí lo que haría sería etapa proceso, perdón, ese estado proceso sería igual a 3. Y en la 3, ahí sí tengo estas acciones que estábamos haciendo ahorita. Apagar una válvula y encender la otra. Entonces cuando el sensor medio se active, va a pasar a la etapa 3 que apaga una válvula y enciende la otra. Voy a compilar con F7. Bueno, hay unos warnings, pero no hay errores. Voy a ir a Proteus. Bien, entonces el proceso arranca aproximadamente en 3 segundos. Arranca el llenado del tanque. Para simularlo correctamente, entonces, si mi tanque se está llenando, lo primero que se activa es el sensor 1. Ahí no pasa nada, es el sensor de nivel bajo. Y cuando se active el sensor de nivel medio, debería apagarse esta válvula y encender la siguiente. Ahí está, apagó la válvula 1 y encendió la siguiente válvula. El siguiente paso entonces, ahora sería que una vez termine de llenar el tanque, es decir, cuando llegue arriba, inicie el proceso de mezclado encendiendo un agitador en un sentido 10 segundos y luego en sentido contrario durante otros 10 segundos. Entonces lo primero que tengo que verificar es que el líquido 2 me va a llegar hasta el tope. Entonces mi siguiente etapa en la maquinita de estados estaría cuando, estando en este estado, el sistema llegue al tope. Es decir, aquí se me van a apagar las dos válvulas y eso va a suceder cuando el sensor cuando el sensor alto se me ponga en el estado activo. Vamos a usar acá también la misma constante. Entonces cuando el sensor alto se me ponga en estado activo,
va a pasar a esta siguiente etapa, donde me apaga estas dos válvulas y debe encender el agitador. El PDF no me especifica en qué sentido, simplemente dice en un sentido y luego el otro. Entonces vamos a encender el agitador para cualquier lado. Entonces vamos a darle aquí motor igual a motor left, por ejemplo. Esas serán las acciones de la etapa 4. Vamos a pasarlas. Entonces primero la transición de la etapa 3. La transición de la etapa 3 es si el sensor alto se pone activo, paso a la etapa 4. Listo. Ahí tengo la transición de la etapa 3. Y en la etapa 4, entonces, bueno, la válvula 1 no es necesario apagarla, ya viene apagada. Entonces, pongamos nomás la válvula 2. Y aquí el motor lo voy a encender para la izquierda. Voy a compilar con F7. Y aquí entonces voy a abrir los sensores para reiniciar mi proceso. Y voy a darle play. Entonces nuevamente arrancó, va a esperar 3 segundos. Empieza a llenar el tanque. Se activa el sensor medio, no pasa, perdón, se activa el sensor bajo, no pasa nada. Se activa el sensor medio, empieza a llenar el segundo líquido. Cuando llegue al sensor alto, debería encender el motor y apagar esta válvula. Entonces ahí apagó la válvula y encendió el motor de agitación. Ahora ese motor debe estar activo durante 10 segundos, entonces debo lanzarme otro temporizador. Vamos entonces a irnos acá. Y es una cosa parecida a lo que teníamos acá. Entonces, bueno, primero aquí quitamos la válvula 1 porque habíamos dicho que ya venía apagada. Y lo que voy a hacer entonces es que cuando haga transición de la etapa 3 a la etapa 4, pues simplemente active el timer, que es más o menos lo mismo que teníamos acá. Es decir, voy a copiarme esto que es la activación, perdón, el inicio del temporizador más bien. El timer siempre está activo. Entonces simplemente aquí cuando hago esta transición voy a iniciar el temporizador. Y eso significa que acá voy a contar el tiempo. Entonces el tiempo lo cuento haciendo otra vez la resta. Y como el motor va a estar encendido durante 10 segundos, significa que el paso a la siguiente etapa se va a dar cuando ese tiempo sea, aquí todavía no sé qué voy a hacer, cuando ese tiempo sea 10 segundos. Es decir, cuando el tiempo sea mayor o igual que, en este caso sería 1000. ¿Por qué? Porque 1000 multiplicado por 10 milisegundos me da 10.000 milisegundos, que en última son 10 segundos. Y en esa etapa 5 lo que voy a hacer es encender el agitador en sentido contrario. Es decir, aquí lo que voy a hacer simplemente es decirle que el motor se va a ir para el otro lado. Y también van a ser 10 segundos. Eso significa que aquí tengo que volver a lanzar otra vez el temporizador. Es decir, otra vez de inicio. Sí, para que aquí otra vez vuelva y se calcule el tiempo. Estoy en la etapa 5, enciendo el motor en sentido contrario y voy a esperar también 10 segundos. Y luego entonces ya cuando se terminan los 10 segundos, al terminar la mezcla, me está diciendo el tanque se debe vaciar en su totalidad. ¿Qué significa eso? Abrir la válvula de vaciado. Entonces voy a pasar a otra etapa, voy a empezar como a devolverme. Presiento que aquí ya toca devolverse. Entonces aquí la otra etapa, simplemente me va a apagar el motor
y voy a encender la válvula de vaciado. Vamos a probar hasta ahí a ver cómo nos va con esta parte. Bien, entonces ya vamos en la etapa 4. Vamos a iniciar aquí la 5. Y en la 5 lo que voy a hacer es, perdón, me falta la transición de la etapa 4 a la 5, que simplemente es calcular el tiempo. Cuando pasé de la etapa 3 a la etapa 4, aquí me falta esta parte de acá, que es la inicialización del timer. Entonces aquí debo ponerle que el t inicio es igual a el cronómetro. Aquí calculo y aquí la transición a la siguiente etapa. En la transición de la etapa del estado 4 al estado 5, entonces tenemos otra vez el reinicio del timer. Y en la 5 lo que tenemos entonces es el motor. Lo vamos a encender para la derecha. Otra vez calculamos el tiempo. Y bueno, ahí en el diagrama no se ve, pero estos son otros 10 segundos. Es decir, mayor o igual a 1000 otra vez. Entonces, si el tiempo es mayor o igual a 1000, vamos a irnos para la etapa 6. Y en la etapa 6 entonces vamos a apagar el motor y vamos a encender la válvula de vaciado. Bien, voy a compilar. Voy a abrir aquí los sensores para reiniciar mi proceso y voy a darle play. Bien, ahí arrancó el proceso. 3 segundos, encendió la válvula. Activa a nivel medio, no pasa nada. Perdón, activo a nivel bajo, no pasa nada. Activo a nivel medio, apagó. Ups, no encendió la válvula del líquido 2. Vamos a ver qué fue lo que dañamos. Paso derecho, miren que el motor está encendido. Algo pasó allí. Vamos a revisar. Bueno, es que ese alto se me quedó activo. Yo debo reiniciar todo mi sistema. Entonces vamos a poner este abierto. Y le voy a volver a dar play. Ahí arrancó. 3 segundos después debería encender la válvula 1. Ahí se encendió. Activo sensor bajo. No pasa nada. Activo sensor medio. Inicia la válvula 2. Y cuando el tanque se llena, apagó las 3 válvulas y encendió el motor. Vamos a esperar los 10 segundos. Yo aceleré el video, ahí ya pasaron los 10 segundos y arrancó en sentido contrario. Vamos a esperar otros 10 segundos. Ahí terminó, detuvo el motor y encendió la válvula de vaciado. En este momento el tanque debería empezar a vaciarse, desactivando los sensores de forma secuencial. Entonces vamos a hacer esa otra parte. Bien, entonces el tanque se me va a vaciar en su totalidad. Y además de ello, pues de acuerdo a lo que teníamos por acá, al terminar el proceso se retorna al punto A, es decir, otra vez todo a su estado inicial. Entonces acá lo que está haciendo es que está esperando a que los 3 sensores se pongan en bajo. Realmente yo podría verificar solamente el sensor bajo, ¿no? Digamos que en un tanque real no hay forma de que el sensor bajo se desactive sin que se desactiven los primeros 2. Pero aquí vamos a hacerlo verificando como los 3 sensores. Entonces voy a decirle que voy a volver a este estado. Si se da que
ese bajo es diferente de activo y ese medio es diferente de activo y ese alto es diferente de activo. Entonces esa transición la voy a hacer si los tres sensores se me desactivaron, que sería lo que me indica que el tanque ya se vació en su totalidad. Entonces cuando esa condición se cumpla, simplemente va a volver acá donde me desactiva todos los elementos y pasa otra vez a hacer su ciclo esperando los 3 segundos. Entonces aquí vamos a verificar si ese bajo es diferente de activo y ese medio es diferente de activo y ese alto es diferente de activo. Entonces, si los tres sensores se deshabilitaron, es la transición que tengo al estado 0. Es decir, ahí se me va a devolver acá y va a iniciar otra vez todo el proceso. Voy a compilar y le voy a dar play acá. Bien, entonces en 3 segundos debería encender la válvula. Muy bien. Nivel bajo, nivel medio, enciende la segunda válvula. Nivel alto, empezó el tanque. Voy a acelerar. Cumplió los 10 segundos. Inicia en sentido contrario. Voy a acelerar. Ahí se detuvo entonces y empieza la válvula de vaciado. Entonces cuando el tanque se va vaciando, primero se desactiva el alto, luego se desactiva el medio y se desactiva el bajo. 3 segundos después debería iniciar de nuevo el proceso. Ahí está, inició llenando con la válvula 1, el líquido 1, llegó a nivel bajo, nivel medio, encendió la válvula 2, nivel alto y de nuevo arranca el motor. Y así pues la máquina va a continuar haciendo todo su proceso. Solamente nos falta entonces que aparezcan en el LCD los mensajes correspondientes a todo el proceso. Eso lo arrancaremos en el próximo video.